Muy buenos días, Señor. Y con esto, al decirte buenos días, también te pedimos, Señor, por supuesto, que tú nos des unos buenos días, unos excelentes días, un día maravilloso para ver tu gloria, para ver tu poder, para que tú te luzcas hoy, Señor, haciendo tu obra maravillosa, para que hoy más almas sean insertadas en la salvación, para que nos sostengamos, nadie se ha borrado, por el contrario, nadie se ha borrado el libro de la vida y que escrito ahí nuestro nombre también esté escrita la garantía de una plenitud eterna, Señor. Por eso hoy cuando te pedimos, Señor, que sea un día excelente, es un día excelente para tu gloria, que sea un día que nuevas personas sean salvas, que más personas te reciban a ti, Señor Jesús, como el Señor, como quien determinará sus vidas y por determinar sus vidas determinará el nuevo andar de ellos como individuos, como parejas, como hijos, como padres, como miembros de una sociedad, como partes importantes de un país para, como piezas, no piezas dañadas, sino piezas sanas y bien funcionales, ayuden a construir un lugar cada día más justo. En medio de tantos que laboran por la injusticia, Señor, porque sabemos que hay injusticia porque hay muchos que laboran en pos de la injusticia, que se levanten más personas que estén en contra de esto, que sean personas valerosas, Señor. De hecho, acabo de recordar que el video que compartimos de aquel niño que desafió la maldad y la ignorancia de su escuela, ignorando los principios del diseño humano, y cómo ese niño desafió no solo con una camiseta que decía algo tan fundamental, tan necesario recordarlo, recordárselo a otros porque nosotros lo sabemos como que hay dos géneros. Y cómo ese niño tuvo que enfrentar a alguien de 12 años enfrentando a las autoridades de su escuela porque lo querían censurar, le querían poner medidas en contra, coercitivas, para que no dijera lo que tú dices en la escritura. Y eso también es un adelanto de lo que vendrá porque cada día se irá tratando de cerrar el cerco y se está cerrando el cerco para que sea censurable, sea inmoral según la moral del mundo, que digamos lo que tú dices. Y claro, decir que existe hombre y mujer es lo que dice en la escritura y ahora resulta que decirlo, publicarlo, anunciarlo es censurable y es punible incluso, porque no es la primera vez que por una camiseta alguien es censurado, es echado a un lugar, como aquel hombre que también se le llevó fuera de un centro comercial porque decía tan sencillo como Jesús salva. ¿Cómo Jesús salva puede ser un mensaje ofensivo y censurable cuando es la mejor verdad que podemos saber, que tú nos llevas a la eternidad? Estamos en tiempos donde la verdad es censurada, donde incluso en este mes se ponían murales, fotografías, imágenes, publicidad, videos contra el diseño hombre y mujer, sin que nadie pudiera altercar, sin que nadie pudiera decir nada. Pero el pensar diferente lo hace censurable. Como un niño con una camiseta puede ofender y los murales en contra de sus ideas y todas las actividades en contra de sus ideas son aplaudidas. Cómo se trataba de negar esta verdad en la camiseta de ese niño, cómo se va a tratar y se va a negar esa verdad en nosotros. Por eso tenemos que prepararnos para no tener miedo, porque el problema no está en el que destruye el cuerpo, sino en quien destruye el alma. ¿Qué pueden hacer ellos? Destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma está salva. Que nos recordemos eso todo el tiempo es fundamental, imprescindible. Y Señor, recuérdanos siempre esto. Más poderoso es el que está con nosotros y no quien está contra nosotros. Que el mundo no lo entienda no quiere decir que sea mentira. Simplemente eso, que no lo quieren entender, porque no es que no pueden, porque él dice, el necio en su corazón no hay Dios porque está escuchando a su propia maldad. Señor, gracias porque tú nos has colocado en lugar adecuado, en lugar justo, en la verdad. Ahora, Señor, dependemos de ti y nosotros tenemos que acercarnos a ti
para vivir el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, por lo tanto, aquel que tiene temor es que no ha sido perfeccionado en el amor. Y si tenemos miedo, tenemos que acercarnos a ti y ser perfeccionados en tu amor, en lo que nos toca, en lo que nos espera, en esa herencia, para que no solo nos sostengamos esa herencia, sino para que luchemos para que otros reciban esa herencia en Cristo Jesús, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por la palabra con la que hoy nos seguirás animando en este caminar, para que caminemos contra corriente, pero bien seguros porque estamos en la verdad. Bendice la palabra con la que hoy nos quieres seguir llevando a la sabiduría, a la seguridad, a vivir conforme a tu justicia y regocijados por tu amor. Bendícela, Señor, haznos sabios para poder con sabiduría y con pureza, humildad de corazón, seguir firmes. Bendecimos lo que hoy tú nos vas a dar, lo que nos sirves a la mesa. Lo bendecimos con gozo y alegría en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Este tema es tan, pero tan sanador que si algo me pueden reclamar al final es, ay, me lo hubiera dicho desde hace rato y muchas veces. Bueno, que creo que no es la primera vez que lo abordamos, el tema del perdón, pero es de esos temas que sí me lo pueden reprochar. Ay, ¿por qué no me lo dijo antes? Yo lo necesitaba antes. Hasta me molesta no haberlo escuchado antes. Esa es una molestia bonita. Y con eso no me voy a enojar. Bien. El tema de hoy se titula Despojarme de mí me permite perdonar. Me permite perdonar auténticamente y de forma que el perdón, en vez de humillarme y hacerme daño y hacerme sentir como que, ay, se salieron con la suya, eso que perdoné, me sana. Ese es el efecto del perdón auténtico, pleno y eficaz. Que el perdonar a otros me sane a mí. Que sane a los demás, no necesariamente. Es más, vamos a ver dos casos específicos donde no necesariamente las personas perdonadas comprendieron, pero quien perdonó estuvo bien delante del Señor. Uno que nunca su corazón se enfermó y otro que aunque pasó por situaciones en su crecimiento donde muchas veces le dolieron las cosas y tal vez hubo rencores, no lo dudo, sin embargo a las finales se mantuvo sano. ¿Quiénes son estos dos personajes? Uno de ellos le adelanto que es Jesús. Bueno, despojarme de mí me permite perdonar. Y vamos a compararnos con estos dos personajes para ver si nosotros estamos perdonando como estos grandes hombres, si uno yo, el Hijo de Dios, y si experimentando ese perdón nos regocijamos. Dice Lucas 23, versículo 34, lo siguiente. Busquen Lucas, anoten ahí, Lucas capítulo 23, versículo 34, y leamos las siguientes palabras que nos llevan a entender cómo para perdonar a otros yo tengo que despojarme de lo que me duele. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí vemos a las dos partes, parte contra parte. Quien estaba sufriendo el agravio, la ofensa, la humillación, las heridas, los golpes, todo esto, los insultos, todo, y quienes estaban haciendo esto. Y la posición correcta de quien estaba recibiendo toda la ofensa. Jesús. Jesús, al decir perdónalos porque no saben lo que hacen, él sí estaba completamente consciente de qué le estaban haciendo. ¿Qué le estaban haciendo? Injusticia, humillaciones inmerecidas, ofensas que no tenían sustento conforme a la verdad. Es más, eran abominables ante la verdad las ofensas que estaban haciendo contra Jesús. Y él dice al Padre que está mirando eso, porque el Hijo de Dios está consciente que siempre el Padre está mirando, le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para que esto fuera auténtico y Jesús nunca fue falso, él tuvo que despojarse las razones para decirles, no los perdones.
los odio, los detesto, hazles daño, maldícelos. Pero para poder decir perdónalos porque no saben lo que hacen, él se despojó de el sufrimiento o más bien de la injusticia que lo llevaba a sufrir. Es injusto lo que hacen conmigo. Ahora, ¿cargo con eso o prefiero olvidarlo? Jesús, así como el Padre que echa todos nuestros pecados al fondo del mar, o como dice en Hebreos 10, él decía nunca más acordar de nuestros pecados y transgresiones, hizo eso, tal como el Padre lo hizo. El Hijo de Dios, que es Dios, decidió no considerar, no acordarse de sus pecados y transgresiones en el sentido que sí sabía lo que estaban haciendo, pero no considerarlo en su alma. Sí sé lo que ocurre, pero en mi alma eso no está vivo. Lo desecho, muere. Sé lo que me hiciste, pero no tiene efecto en mi ánimo. Es más, lo que sí me duele es lo que te estás haciendo, porque cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, más bien sería lo que le hacían a él o lo que se estaban haciendo en sus vidas, lo que se hacían a ellos mismos. Porque cuando una persona es injusta, es malvada, se está haciendo daño a sí mismo. Esa persona, si es soberbia, el Señor se resiste a esas personas. El Señor pone resistencia a esas personas que son soberbias. El Señor no puede avalar, patrocinar, bendecir e impulsar la maldad. Y ascuas sobre su cabeza se ponen sobre estos malvados. Cuando yo me despojo de lo malo que me hacen a mí y me quedo, o más bien hago algo, lo malo, me lo hacen a mí, pero me desprendo eso que me hacen a mí. Me dice, eso es malo y eso malo le hace daño. Entonces tengo misericordia y pido más que por ser resarcido, por ver la justicia de Dios, pero porque se arrepientan. No saben lo que hacen, el daño tan grande que se están haciendo y peor aún, si mueren sin haberse arrepentido, si tiempo después ellos mueren jactándose, contando esto como hazaña, como la gran victoria sobre Jesús, claro que ellos se iban a perder si no se arrepentían de esto. Y no sabían en ese momento las consecuencias funestas de lo que hacían. Jesús se olvida de cuánto le hacía sufrir y más bien pensaba en cuánto les va a costar a ellos. Por eso yo tengo que despojarme del mal que me hacen y digo, si es el mal, independientemente de quién lo haga. A veces sabes que ver las cosas como en tercera persona. ¿Cómo así? En vez de decir, yo que estoy sufriendo esto por causa de ellos, me veo en tercera persona. Miren lo malo que están haciéndole a alguien y eso está mal. Distanciarse. Vamos a Hechos 7. Otro personaje, no a la altura de Jesús, en cuanto que no era el Hijo de Dios, pero con unas reacciones y una actitud ante la muerte, claro, porque estaba lleno del Espíritu Santo, bueno, con una actitud ante la muerte y ante quienes lo mataban, como la de Jesús. Y vemos la constante de él, de que se despojó de sí mismo para poder perdonar. Hechos 7 del 59 al 60. Hechos 7, 59 al 60. Y hago la siguiente lectura. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes, miren esto es tremendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oh, pero ¿cuál era el pecado? Que me están matando a pedradas. No les tomen en cuenta que me están matando, que me están hiriendo, no, que no les tomen en cuenta este pecado. Prácticamente podría ser casi que en tercera persona, a alguien están hiriendo, a alguien están matando, a alguien le están haciendo injusticia. No les tomes en cuenta este pecado. Nosotros somos no solamente personas que nos cuesta dejar de mirar en primera persona y que deberíamos ver las cosas como en tercera persona, o sea, independientemente de ver lo que la segunda persona, el atacante está haciendo. No solo nos cuesta eso, sino que incluso, ¿sí o no?
Le están haciendo ese daño a otras personas y lo personalizamos, nos apropiamos como si fuéramos las víctimas. Y tenemos el odio que tal vez no necesariamente, quien dice que sí, el odio que probablemente no tiene la persona que es víctima. Y si esa persona tiene odio, yo no tengo que cargar con eso. Debo olvidarme de mí y pensar en el otro. Ahora, recuerden que les había dicho que Jesús había tenido pensamientos como lo de Dios. Bueno, Esteban lleno del Espíritu Santo también estaba pensando como el Señor. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Pero mientras que buscan Hebreos capítulo 10, que quede muy, pero muy claro lo siguiente. Para perdonar debo dejar de estimar el daño recibido. Y aunque suene extremo, porque lo digo y suena muy, pero muy extremo, debo entristecerme por las consecuencias que sufrirá quien me hizo daño. Cuando la persona injusta va a tener consecuencias y eso me tiene que producir tristeza, o sea, ponerme en el lugar de la otra persona. O sea, empatía al extremo y compasión, misericordia al extremo. Pues el Señor quiere que seamos extremistas en ese punto. O sea, que seamos más que extremistas, porque extremista tiene una connotación negativa, que seamos totales, plenos en mirar a la otra persona. Y sabes que quitarle los adjetivos, porque es que pensamos, mira, Señor, esa persona malvada, desgraciada, perversa, abominable. Todas esas cosas que nos van dañando el corazón. Cosas que Jesús pudo haber dicho, perdónalos porque estos abominables, execrables, malvados, desgraciados, o sea, esas palabras fuertes, ¿verdad? Ingratos, no saben lo que hacen. Pues todos esos adjetivos el Señor los quitó. Tenemos que también quitar los adjetivos que tenemos cuando pensamos en el mal que nos han hecho. Por eso es que tampoco Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta a estos malvados, perversos, desgraciados, malintencionados, odiables, no les tomes en cuenta este pecado. No, él no contempló esos adjetivos. Y también eso es lo otro. ¿Cuántos adjetivos ustedes tienen presente con respecto a quien le está haciendo daño? Quitemos esos adjetivos, veámoslos como personas solamente y personas que obviamente están equivocadas. Bien, en Hebreos 10, 16 y 17. Hebreos 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Después de aquellos días, cuando ya el Señor entonces hace su obra en nosotros, somos restaurados por el Señor. Pone en nosotros nuevo espíritu, nuevo corazón, no, quita ese corazón de piedra. Entonces, hay otro efecto. Añade, nunca y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, eso fue lo que hizo Esteban. No me voy a acordar de que esto es pecado, de que esto es transgresión. Es más, voy a mirar al futuro. Y eso es también otro punto. Dejen mirar al pasado y miren al futuro de esa persona si no se arrepiente. Sé que está cometiendo pecados y hace transgresiones, rebeliones, iniquidades, todo esto. Pero me pongo a pensar en el futuro, las consecuencias si no se arrepiente. Y por eso oro por esas personas. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 es muy categórico. ¿Qué pasa si estas personas mueren en su pecado sin arrepentirse, sin pedirle perdón, Señor? Perdóname, lávame, quítame este pecado, este apetito por este pecado, esta satisfacción, esta sonrisa perversa cuando me acuerdo de esas cosas. Pues Romanos 6:23 categórico, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa dádiva de Dios se la quiere dar a todos, porque el Señor, tal como dice en segunda de Pedro 3, lo dice bien claro, segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor ve que la paga del pecado es muerte, pero Él tiene una dádiva. ¿Pero a quién se la quiere dar? ¿A quién?
¿Quiénes la reciben? No todos. Pero si no todos la reciben es porque Dios no quiere dársela a todas, pues la palabra nos dice que no es así. En 2 Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona, que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, esta dádiva del Señor, que es vida eterna en Cristo Jesús, quiere darla a todos, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él quiere que nadie se pierda, que ninguno perezca. No quiere ver personas condenadas. Y si el Señor no quiere ver personas condenadas y nosotros somos dóciles a la voluntad de Dios y tenemos los pensamientos de Dios, no queremos que nadie se pierda. Ahora, hay un aspecto clave que les quiero mencionar. Un aspecto clave para perdonar es amar al enemigo de tal manera que nos duela su castigo. Eso suena fuerte porque nosotros queremos y queremos estar ahí, cerca, ver cerquita cuando sufre el castigo. Y si no estuve ahí, me cuentan cómo lloró, cómo gimió, cómo le dolió. Así que un aspecto clave para perdonar, insisto, es amar al enemigo de tal manera que nos duela su castigo. Aún más cuando puede ser castigo eterno. Y no amar más el dolor por la ofensa. Ya no puedo amar el dolor porque saben que a veces amamos que nos duela. Es increíble, amamos que nos duela algo porque el dolor nos hace recordar que así lo podemos odiar. Porque sí, en efecto, a veces parece que amamos más el dolor por la ofensa que a la persona que ofende. Y amamos más el dolor por la ofensa que al Dios que quiere que ninguno perezca. Despojarme de mí es despojarme de los sentimientos que el mundo dice debes tener. Odia, mira el daño que te hicieron. Detesta, rechaza, clama para que la persona sufra. Tengo que despojarme de eso. Lo sé, lo aprendo de Jesús y de personas como Esteban, que se despojaron de todas las razones que tenían para odiar y se llenaron de todas las razones que tenían para compadecerse. Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y si ellos mueren en su pecado, y gozando su pecado, hay muerte y condenación y no reciben la dádiva que Dios quiere darnos a todos. Esa es la actitud correcta entonces. Olvidémonos y vuelvo a insistir antes de orar. Cuando pensemos en las personas que nos ofenden, quitémosles todos esos adjetivos. Perdona a ese malvado, perverso, degenerado, pervertido, cruel, déspota, tirano que me hizo daño. Quitemos todos esos. Dios sabe lo que son. Y cuidado porque a veces hasta agregamos adjetivos que no van. Vamos a orar. Señor, gracias por hoy guiarnos, corregirnos, por poner las palabras necesarias para que nuestros sentimientos sean correctos, sean santos. Pero estos sentimientos son correctos cuando en nuestro pensamiento decimos, Señor, tengo que pensar como tú. Perdónalos a ellos que sin adjetivos, sin calificativo, digo, no saben lo que hacen. Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. A aquellos que no le voy a poner adjetivos, ya no le voy a poner calificativos, ya no los voy a acusar de nada. Simplemente son personas equivocadas que están haciendo lo malo y que si no se arrepienten, sufrirán eternamente. Perdóname por odiarlos. Y aquí también, Señor, perdóname por odiar a personas, porque tú nos has traído para el amor. El ministerio del odio es de Satanás, no tuyo. Perdónanos por a veces vivir el ministerio de Satanás odiando a personas y no del amor, amando al enemigo. Gracias por esta instrucción, gracias por esta palabra, gracias por corregirnos y gracias por enseñarnos el camino excelente, un camino mejor, como decía Pablo, el camino, la senda, el amor. En nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, por perfeccionar nuestros corazones con estas palabras y por perfeccionar lo que sale de nuestra boca. Palabras de bendición siempre. Todo esto te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.